¿Cómo se llama el señor Juan Pablo que usted presentó en Sigue la W hablando muy mal de Juan Fernando Petro? Sí, Julio, el señor que, como usted señala, apareció o estuvo conversando con nosotros en Sigue la W y que se llama y que pertenece al señor a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, se llama Rodrigo Ricaurte. Él fue quien estuvo el martes pasado en Sigue la W haciendo unas denuncias presuntamente en contra de Juan Fernando Petro, a quien señalaba de haber utilizado el nombre de esta organización, repito, Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, para adelantar gestiones irregulares. Sin embargo, recuerde usted, Julio, que en esa conversación el señor, cuando le empezamos a preguntar detalles de datos, de fechas y de otros puntos sobre los que él señalaba, empezó a enredarse y fue furioso con el entrevistador, y en lugar de responder los puntos que se le señalaban, y al final dijo que todas las pruebas las presentará en una rueda de prensa en Miami muy pronto. Al día siguiente hablamos con Juan Fernando Petro, quien contó cómo llegó a esa organización, que de hecho lo buscaron, fue a él, no llegó directamente, y además las sospechas que le generaba el señor Ricaurte al momento de buscarlo supuestamente para gestiones por parte de esta Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. A usted, Juan Pablo, o a un oyente le quedaron dos opciones: creerle al señor Petro o creerle al señor Ricaurte. Ricaurte dice que Petro es un farsante y Petro dice que Ricaurte es un farsante. Entonces, ahí queda el oyente con el menú para decidir, ¿no? Ahí quedamos correcto. Quedamos en empate técnico. Es correcto. El martes quedamos atentos a las pruebas que dice tener el uno. El miércoles, cuando hablamos con Juan Fernando Petro, pues él nos dio sus argumentos y algunos detallitos que podrían llevar a desconfiar del primero. Sin embargo, como usted lo señala, la audiencia pues bien puede decidir a quién le cree, a menos que surjan elementos novedosos dentro de este caso. Sí, él fue muy impreciso en el tema de las fechas. Ahí patinó y lo reconoció. Sí, él patinó con las claro, fechas. porque es que él empezó diciendo que Juan Fernando Petro había ingresado a la organización, si mal no estoy, en octubre del año 2023. Luego le dijimos, pero es que lo del pacto de la picota supuestamente habría sido en 2022. Él dijo, no, sí, esto fue en octubre de 2022. Y le dijimos, no, pero es que eso fue a comienzos de 2022. Y ahí entonces él empezó como a dar vueltas, porque él aducía que las visitas a la cárcel La Picota por parte del hermano del presidente fueron a nombre de esa organización, pero es que las fechas no cuadran. Pero lo otro es, bueno, lo cierto es que trabajaron juntos, y lo otro es, ¿qué tanta entidad tiene esa organización? ¿Qué tanto reconocimiento? ¿Qué reconoce? ¿Qué ha hecho? Ahí está. ¿Dónde ha trabajado? Bueno, anda repartiendo condecoraciones del señor Ricaurte por todas partes, hasta que se encontró con la condecoración que no se ha debido encontrar, porque nuestro invitado, él no come entero, él no traga entero, porque ese es su oficio. Es tal vez uno de los más importantes penalistas del país, autor de libros, profesor universitario, que se encontró por el camino de la vida con el señor Ricaurte. Me refiero al doctor Gustavo Salazar Pineda. Permanentemente consultamos a este penalista aquí en la W. Los saludamos esta mañana en Medellín. Doctor Salazar, feliz mañana, bienvenido a la W. Julio, muy buen día para usted, para ese gran equipo internacional de periodistas y para su audiencia mundial. Entonces, Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, Cónsules de la Paz Mundial, República de Colombia. Y veo que el señor Ricaurte lo nombró a usted comisionado internacional jurídico, cónsul de paz mundial. Y usted después me envía una notica con algunas aclaraciones de lo que fue descubriendo usted y otros conocidos suyos sobre quién es el señor Ricaurte. Doctor Pineda, ¿quién es el señor Ricaurte? Empiezo por contar que el día 25 de marzo de 2021, antes de Semana Santa, Edwin Villa, un colega mío de la ciudad de Medellín, penalista, me llamó y me dijo que me iba a presentar a una persona muy importante. Nos reunimos en Arcadia, en el centro comercial,
donde queda Krebs Awad. Recuerdo que llegó una perrita y me dijo que esa perrita era la que había salvado muchas vidas en terremotos de México y que tenía varias condecoraciones. Recuerdo que se me dijo por parte de él, que fue con varias personas, que él era el presidente de la Comisión Latinoamericana y que tenía un encargo específico para mí, para el equipo de abogados Edwin Franco Santamaría y para mi sobrino Juan Carlos Franco Salazar. Y ese sí fue correcto. Se trataba de la defensa del señor gobernador de San Andrés, Ever Hawkins. Y eso ocurrió. Nosotros empezamos nuestra relación en Semana Santa del 2021 y fuimos viendo cosas muy desacertadas. Una de ellas, en el camino, es que una persona llamó al Ecuador y no aparecía allí la firma que decía él tener, no aparecía más que una casa solitaria, nadie contestaba, y nosotros empezamos a decir, esta persona es el embajador de la India. Lo dijimos con el equipo de abogados, hay que decirlo, efectivamente sí se hizo la respectiva audiencia del gobernador ante un magistrado del Tribunal Aforado de Bogotá, y salió libre. Estuvimos en San Andrés en la primera semana de mayo de 2021, un encuentro, y aquí lo voy a decir, presentó a Guy Jochen Guy, aparentemente dice el enviado de la ONU para América Latina, y dijo una frase que me quedó conmovido. Le dijo al gobernador cuando estaba libre que el día que volvieran a capturar a una persona de negritudes, este señor Guy Jochen, que es de raza negra, haría que más de 20 millones de personas le consignaran $1 para la defensa de cualquier persona. Y se vinieron luego una serie de acontecimientos. Nos reunimos con el señor Julián Bolívar, que saben ustedes es un hombre muy conocido porque está todavía en Justicia y Paz, uno de los paramilitares más famosos, don Rodrigo Pérez Alzate. Tengo registros de ello, en donde ofrecía un cambio a la política de justicia y paz de los paramilitares y una serie de promesas. Por ejemplo, nos iba a llevar en junio del año 2021 a Washington, que las visas las tenía listas, que el señor Guy Jochen, que vino a Medellín, ustedes lo pueden ver, engañó al alcalde de la época, engañó a muchas personas y lo descubrieron. Y les presenté a esa comisión y al señor Ricaurte a un hombre supuestamente acusado de ser del Clan del Golfo, a quien dijo que le iba a ayudar y nos acompañó en unas audiencias, pero terminó muy mal porque me dice mi cliente que el señor Ricaurte condujo unas personas que le hurtaron un dinero. Pero doctor Salazar, quiero que nos detengamos en ese punto, porque el fin de semana también el diario El Colombiano publicó una información según la cual esa comisión también habría estafado a unos familiares de los soldados presos en Haití. Sumando eso a lo que usted nos ha contado, la conclusión de toda esta película es que la famosa comisión es en realidad una operación o una fachada para estafar incautos. Empiezo por decir que yo tengo aquí a la mano el chaleco que me dio el doctor, yo no me lo volví a poner, pero es cierto, dice Observador Internacional ONU A 53144. Esta es la resolución de la ONU que permite crear comisiones y la comisión es válida. Es que la comisión es válida. Lo que no es válido es el actuar del señor Rodrigo Alberto Ricaurte, porque don Rodrigo Alberto Ricaurte, me lo dijo mi socio muy pronto, venía a estafar. Yo creo que eso es lo que él quería. Y el colombiano efectivamente dice una cosa y yo me la leí muy bien. Como una comisión que se pretende ser sin ánimo de lucro,
recibe consignaciones. Eso es gravísimo y yo tengo a la mano el diario colombiano y tiene razón usted, Lucas, es otro de los timos o estafas que a mi juicio cometió el señor Rodrigo. Yo me retiré de la comisión en octubre de 2021, hace 2 años y medio, este mes se cumple, porque vi que efectivamente no cumplía las funciones que decía cumplir. Hoy puedo decirle al país, y tengo muchos elementos de juicio para pensar, que este caballero, que además se casó aquí en Medellín, yo recuerdo que estaba Nicolás Escobar, el sobrino de Pablo, nos acompañó, se casó en junio de 2021 con una dama antioqueña, y nosotros ya para junio de 2021 estábamos pensando que este señor veniera a conseguir dinero utilizando esta comisión. La comisión es válida. Lo que no es válido es el actuar del señor, que a muchas personas, incluidos los paramilitares, lo de la picota es cierto, él andaba por las cárceles, aquí entró a la cárcel de Bellavista, recibió varios poderes, se cree que varios dineros, también para hacer que nosotros, dice los abogados, hiciéramos respetar los derechos humanos. Y lo que más nos obligó a retirarnos y apartarnos de esa comisión, a este conjunto de abogados, que estaba también mi hermano Carlos Mario, Edwin Franco Santamaría y mi sobrino Juan Carlos Franco, fue cuando aparece el famoso tema de Guy Jochen. Guy Jochen resultó ser un estafador también. Aquí lo vieron comiendo en Medellín, en restaurantes, ustedes han visto, y lo trajo don Rodrigo Alberto Ricaurte. Claro, pero abogado, yo quiero que nos detengamos hacia esa entrega de dineros. ¿Por qué? Porque lo que él dice que va a presentar muy pronto son unas pruebas en donde, según él, pues al hermano del presidente le habrían entregado algunos recursos, personas que se encuentran en el pabellón de extraditables de las cárceles en Colombia. Teniendo en cuenta esto que usted nos señala, ¿usted cree que de pronto a nombre de esta Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y de pronto también a nombre de Juan Fernando Petro, este hombre haya podido estar pidiendo plata en las cárceles de Colombia a delincuentes que estarían a punto de ser extraditados? Yo sí creo porque ya lo había hecho aquí en la cárcel de Medellín, había solicitado unos dineros, también solicitó dineros para comisiones, abogados, y creo yo que en esta oportunidad a quien le asiste la razón es al señor Juan Fernando Petro. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Alberto perdió la noción de la comisión, y donde uno fuera a alguna reunión siempre hablaba de millones de dólares. Una de ellas, y tuvimos varias reuniones, aquí lo puede corroborar el señor sobrino de Pablo Escobar, estuvimos con el señor Rodrigo Pérez Alzate y también ahí se habla de millones de dólares. Yo creo que el señor Juan Fernando Petro es inocente, como lo son otros abogados, en el tema de derechos humanos, sobre todo de la Comisión Latinoamericana. Aquí yo creo que la razón la lleva el señor Juan Fernando Petro, y pues no me he enterado todavía de muchas cosas más, que ha amenazado personas, que pide dinero, y se fue a Miami, supongo que con su esposa, a seguir utilizando la comisión. Lo tengo clarísimo, tengo documentado efectivamente fechas, las fechas son muy importantes y usted es periodista, porque él se hizo famoso en Colombia después de la pandemia, pero particularmente, y es cierto, en el 2021 fue donde irrumpió con fuerza, y allí por el señor Edwin Villa se me llamó, y ahí tengo grabaciones con el señor gobernador, allá asistimos, allá llevó a Guy Jochen, nos reunimos aquí en mi apartamento. Aún más, me regaló una fotocopiadora y alguien me dijo qué es lo que busca este señor, etcétera. El señor Rodrigo Alberto Ricaurte creo que vino a Colombia a utilizar
la comisión, y tuvo problemas en Ecuador, porque me lo dijo una persona, que tuvo problemas relacionados con derechos humanos y con una persecución que él decía que era política allá. Vuelvo a repetir, nosotros llamamos a esas oficinas en Ecuador, y al igual que en el caso de los carrotanques, nadie contestaba, nadie existía, y no existía la tal sede en Ecuador de la comisión, que también, lo dice él, la creó antes del 2019 en la ciudad de Quito. Doctor Salazar, usted lo mencionó, pero es que nos pasa y nos vuelve a pasar. Teníamos un cónsul aquí reclamando una herencia de Berlusconi en Cartagena con un carro de placas diplomáticas del Vaticano. Tuvimos a nuestro célebre embajador de la India. Esto es más de lo mismo. Estamos hablando de un embajador de la India. Esa pregunta se la hice yo a Edwin Franco Santamaría en junio de 2021. Me decía, doctor Salazar, este hombre tiene un actuar, y lo puso él, el embajador de la India. Por eso cuando en abril se hizo esa audiencia del gobernador Hawken, nosotros ya empezamos a sospechar, porque él hablaba siempre que vamos a ser millonarios, que vamos a conseguir muchos contratos, y creo que el postre de la cereza fue el tema más importante todavía, el de Gaby Joke. A nosotros nos dijo, no, es que ese señor mueve la ONU, es lo que él diga, maneja a más de 20 millones de personas en organismos de la ONU, es decir, de organizaciones sin ánimo de lucro, y se lo acaba de decir Julio. El señor resultó ser, a mi juicio, otro embajador de la India. Doctor Salazar, en esta historia, además de estas dos partes, pues han girado en torno a abogados. Quería preguntarles, en esas reuniones que usted tuvo con el señor Ricaurte, él venía acompañado de abogados, y esos abogados, ¿quiénes eran? El primer abogado, y creo que lo sigue acompañando, es un hombre brillante y al mismo tiempo muy sano, demasiado sano, se llama Edwin Villa. Edwin Villa trabajó aquí, creo, en la alcaldía de Medellín, hombre muy decente, tuvo restaurantes, trabajó con personas no abogados en Nueva York. Tengo videos de las audiencias del gobernador donde varias personas de esa comisión en Nueva York se conectaron. Esta audiencia del gobernador se hizo entre los días 21 y 22 de abril del 2021 ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, y tenemos los registros, eso está en internet. Doctora Salazar Pineda, increíble todo lo que nos ha contado. Gracias por atendernos y por aclarar la historia de este supuesto gestor de paz. Pura carreta. Doctor Salazar, feliz mañana. Muy buen día y con mucho gusto y cariño.